Muy buenas noches, señora tutora. Al momento voy a hacer la disertación de mi tarea, en cual voy a hablar sobre 4 artículos muy importantes sobre el delito de hidrocarburos en los procedimientos policiales, en que está estipulado en el COIP, que es en el artículo 263, 264, 265 y 266. En el artículo 263 nos habla que la persona que por sí o por medio de un tercero de manera fraudulenta o clandestina adultere la calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus sustancias derivadas, incluido el gas licuado de petróleo, será sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años. El artículo 264 nos habla que el almacenamiento, transporte, envasado, que comercialice productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustible, sin la debida autorización, será sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años. Y el artículo 265 nos habla sobre en que las provincias fronterizas, puertos marítimos, mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización productos hidrocarburíferos, será sancionada con una pena privativa de 5 a 7 años de prisión. Y de igual manera el artículo 263, este nos habla en cambio sobre la sustracción de los hidrocarburos, que la persona que por medios fraudulentos o clandestinos se apodere de hidrocarburos, de sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo, será sancionada con una pena privativa de 5 a 7 años de prisión. Bueno, esto es sobre estamos hablando sobre los artículos que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué hablamos sobre esto? Porque el Estado ecuatoriano gasta anualmente cerca de 7 millones de dólares en subsidios y de acuerdo a las cifras oficiales, el 68% del total corresponde al subsidio de los combustibles, lo que representa en términos monetarios 4.539 millones de dólares. El subsidio del precio del combustible ha hecho que en la frontera norte y sur del país prolifere el contrabando. Si en Ecuador el galón de gasolina, por ejemplo, podemos decir que cuesta cerca de unos $2, en Colombia vale $6 y en Perú $8. En el caso del gas licuado de petróleo, son más importantes el costo real del cilindro, que el cilindro de gas de 15 kilogramos es de $12. Sin embargo, se vende a $1.60. Es decir, el Estado subsidia el 89% del precio del gas, siendo apenas el 11% pagado por los consumidores. No obstante, si calculamos no lo que pierde el Ecuador, sino lo que ganan los que viven del contrabando de combustible, las cifras son millonarias, tomando como referencia los precios de venta al público del gas, diésel, gasolina en Colombia y Perú. Estamos hablando de un negocio que genera cerca de 1.900 millones de dólares al año. Esto hace prácticamente muy difícil de controlar por parte de las instancias del gobierno. Incluso el contrabando persiste pese a que las cifras de incautación han aumentado en los últimos 2 años, tanto en la frontera norte y sur. Esto ha hecho que a lo largo de nuestra frontera, incluso en la costa, ya que es parte del contrabando del combustible, sale en embarcaciones de pesca, prolifere una economía informal, una de las economías informales que tiene que ver con el nivel de rentabilidad de las actividades ilícitas, pero también con factores geográficos, niveles de pobreza y asimetría, eficiencia de las autoridades en actividad de control, interdicción. Cuando se analiza el problema del contrabando de combustible, no solo debe verse en términos de perjuicio económico para el Estado, sino en términos de seguridad. El aumento de la economía informal en las fronteras es una amenaza, ya que agentes y organizaciones delictivas adquieren cada vez más poder, limitando con ello la acción del Estado a través del control de las zonas. También un punto muy importante al hablar de esto son sobre los manuales, protocolos instructivos y formatos del Sistema Especializado Integral de Investigación en Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esto nos dice que el propósito es establecer los procedimientos técnicos y científicos de la cadena de custodia
desde el levantamiento, embalaje, sellado, traslado, custodia y seguir del Sistema Especializado Integral de Investigaciones y Medicina Legal. Este reglamento, junto con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos y otros participantes en el proceso penal, fueron publicados en el registro oficial en el plazo establecido. Sin embargo, al existir una diversidad de criterios entre instituciones involucradas, se vio la obligación de preparar estos manuales y protocolos para mejorar la aplicación del sistema. Al hablar sobre el procedimiento del personal civil o policial en el Sistema Integrado de Investigación en Medicina Legal y Ciencias Forenses, empezamos que todo procedimiento, primero lo que se debe realizar es la protección del lugar. Cuando se inicia una investigación en el lugar de los hechos, se debe proteger el escenario del suceso antes que la primera intervención del agente del Ministerio Público, cerrando y sellando puertas y ventanas en el lugar, búsqueda e identificación, y se debe aplicar métodos deductivos e inductivos y científicos en la búsqueda de los indicios de los instrumentos utilizados para el cometimiento de sus delitos. Tanto serían el delito de hidrocarburos, tanques plásticos, botellas, sellos de seguridad, documentación, vehículos, mangueras, válvulas, cilindros, etc. Posterior se realizará la fijación de los indicios. Una vez realizada la fijación de los indicios, se realiza la prueba preliminar de campo. En podemos decir la prueba de markings. Una vez realizado esto, se realiza la recolección de los indicios, se toma la muestra de los hidrocarburos y se entrega los indicios encontrados a las bodegas de la Policía Judicial. Esto es lo que podemos hablar sobre los procedimientos del personal policial en el tema de hidrocarburos. Un poco resumen sobre la tarea realizada. Muchas gracias.